Hola, mi nombre es Mariel Ortiz. Bienvenidos a nuestra serie de videos para padres. El propósito de este video es discutir el primer trimestre, que son los primeros 3 meses del embarazo. Es importante recordar que los embarazos 9 meses en total se dividen en 3 trimestres, que constan de 3 meses cada uno. Por lo general, su cuerpo sufre muchos cambios durante el primer trimestre. Uno de los síntomas tempranos del embarazo más comunes que pueden aparecer son las náuseas matutinas. Aproximadamente a los 6 meses de gestación, puede comenzar a comer pequeñas comidas frecuentes o usar gotas de té de jengibre para ayudar a eliminar los síntomas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su médico y analice posibles medicamentos y el mejor tratamiento para aliviar sus náuseas matutinas. También comuníquese con un médico si sus síntomas empeoran. Otro síntoma alrededor de las 6 semanas son los senos sensibles o dolorosos que pueden incluir hormigueo, estar dolorido al tacto y parecer más grande de lo normal. Es posible que se pregunte qué está pasando y por qué sus senos están cambiando con un aspecto muy diferente al anterior. Puede comenzar a notar esto alrededor de las 6 semanas del embarazo. Alrededor de las 7 semanas es posible comenzar a experimentar cambios de humor. Puede que notes que te sientes feliz, luego triste y luego feliz de nuevo en cuestión de momentos. Si tiene antecedentes de depresión o cree que podría ser más grave, hable con su médico sobre la posibilidad de hacer una prueba de depresión prenatal. Su bebé es muy pequeño, lo que significa que solo necesita aumentar de 3 a 4 libras, y no una cantidad significativa de un peso en su primer trimestre. Si experimenta pérdida de apetito, puede perder un par de libras. Esto está bien y no hay nada de qué preocuparse demasiado. Sin embargo, el segundo y tercer trimestre es cuando puede comenzar a notar una cantidad significativa de aumento de peso. Haga un esfuerzo consciente para comenzar a comer comidas ligeras frecuentes y cualquier alimento que tenga un alto valor nutritivo, como aguacates, yogur, plátanos, pan integral o galletas saladas. Con todos los cambios que ocurren en su cuerpo durante el embarazo, puede que se pregunte si es normal o si no es normal. Sin embargo, también es importante comprender sus riesgos. El riesgo del aborto espontáneo es mayor durante el primer trimestre. Hay varias señales de advertencia graves que requieren una cita con su médico de la manera correcta. Estos signos de advertencia incluyen sangre vaginal abundante, dolor abdominal intenso, sed repentina, dolor al orinar. Fiebre de más de 101.5, escalofríos o dolor de espalda, hinchazón severa en las manos y cara y problemas oculares como visión borrosa. Nuevamente, si experimenta algunos de esos síntomas, comuníquese con su médico de inmediato.
Si no puede comunicarse con su médico, busque los servicios de emergencia de inmediato. Por favor, recuerde que cada momento cuenta. Si aún no ha hecho su primer trimestre, es cuando desea comenzar a tomar vitaminas prenatales. Generalmente viene en un frasco. Inmediatamente para reducir el riesgo de problemas de salud como la espina bífida que afecta la médula espinal del bebé. Hay diferentes profesionales que pueden elegir para su apoyo durante el embarazo, como un obstetra ginecológico, una partetera que le ayudará con un parto en su casa, o un médico de familia. Su médico revisará su historia médico y realizará un examen físico completo. Las pruebas que se realizan incluyen frotis del Papa Nicolau, análisis de la orina, análisis de la sangre para determinar su tipo de sangre. El estado RH, los niveles de HCG. Es probable que le realicen una ecografía inicial para confirmar un latido del corazón, establecer su fecha de parto y asegurarse de que las cosas progresen como debería. También es posible que le realicen pruebas de detección de enfermedades genéticas o diabéticos según sus antecedentes familiares. Su médico le hará muchas preguntas y también estará listo para hacer muchas de las suyas, o cualquier otra inquietud o pensamiento que tenga. Es probablemente que realicen una prueba de translucidez nucal entre las semanas 10 y 13 de embarazo, para examinar al bebé por las posibilidades del síndrome de Down y defectos cardióticos congénitos, basados en sus riesgos. Su médico también puede recomendar NAPT, un análisis de sangre no invasivo que busca anomalías cromosómicas alrededor de la semana 9. Otras pruebas que se pueden realizar incluyen muestras de velocidades coriónicos o amniocénticos. Los gastos de médico de su embarazo dependen de una variedad de factores y pueden ser costosos. Es mucho más caro si no tienen seguro médico. Así que ahora es el momento de inscribirse de un plan o revisar su póliza. Asegurarse de conocer las primeras y los costos de copago y trata de mantener sus costos generales por más bajos posibles. La buena noticia es que aún puede tomar medidas para reducir los costos. Puede crear un presupuesto y reevaluar sus gastos mensuales y ajustar a su medida que su familia crece. También puede aprender las obligaciones financieras de tener un bebé y averigüe exactamente lo que puede pagar cada mes. Ahora es el momento perfecto para comer bien y reducir el consumo de cafeína. Pregúntele a una nutricionista qué alimentos debe tratar de evitar o comer menos y qué alimentos comer más que son más beneficiosos para su embarazo. También haga tiempo para hacer ejercicio. Hacer ejercicio solo 30 minutos al día es beneficioso no solo para usted, sino también para el bebé. Si no está seguro de por dónde empezar, busque en YouTube videos de ejercicios aptos para el embarazo. Estos videos pueden ayudar
enormemente. Si estás de humor, ten relaciones sexuales. Es divertido para usted y seguro para el bebé, además de que tienes beneficios para ambos. Empieza a pensar en nombres de bebé. Eso es importante. Si aún no tiene un nombre de bebé, nunca es demasiado pronto para comenzar a pensar en posibles nombres. Consulte estos 10 consejos para nombrar a su bebé como guía. Empiece a hacer planes. Piensa en cómo y cuándo quiere contarle a sus amigos y familiares las buenas noticias. Considere si le gustaría anunciar su embarazo en las redes sociales. La mayoría de las mujeres suelen esperar hasta el final del primer trimestre para anunciar su embarazo, cuando el riesgo de aborto espontáneo es mucho menor. Si está empleada, comienza a pensar cuándo y cómo decirle a su jefe que está embarazada. Es importante que les informe. Asegurarse de verificar primero las políticas de licencia por maternidad de su empresa. Gracias por ver este video y sigan viendo nuestros videos en nuestra serie de videos para padres financiados por los primeros 5 del condado de Merced.